tema que quiero empezar, este tema, hermano, va a ser dividido en dos. La primera parte la tendremos hoy en tres, La primera parte la vamos a tener hoy. Dentro de 8 días vamos a continuar en el servicio de culto y en la tarde en la sociedad de jóvenes vamos a terminar con este tema que me parece absolutamente fundamental y crucial, que toda la iglesia mundial lo conozca. Se trata, hermanos, del verdadero evangelio, una de las doctrinas más importantes que mueven a la iglesia es el verdadero evangelio, un evangelio que ha sido distorsionado por el mundo evangélico y que no está enseñando el verdadero evangelio como está registrado en la Escritura. Este evangelio ha sido tan salpicado, el evangelio evangélico, que muchos de nosotros como adventistas nos hemos visto salpicados por ese falso evangelio al punto de creerlo porque sí. Lo aceptamos, pero no lo hemos estudiado. Lo creemos porque lo hemos escuchado de grandes eruditos y estudiantes de la Escritura, pero no podemos aceptar estos planteamientos que yo les voy a leer, a estudiar, que vamos a estudiar, sino que con la palabra de Dios debemos defenderlos y demostrar lo contrario. Se está levantando hoy en día este tipo de situaciones. Voy a plantearlo de la siguiente manera. El evangelio, el verdadero evangelio, comprende 4 elementos que deben quedar muy claros en la mente de un verdadero adorador del verdadero evangelio de Cristo. El primer postulado del verdadero evangelio, que a propósito estos 4 postulados han sido falsificados, mal interpretados y poco estudiados por el mundo evangélico, aún por los estudiantes adventistas del séptimo día. Vamos a poner el evangelio como cabeza primera de todas las cosas, motor y principio de todo. Del evangelio se desprenden 4 elementos que giran como un sistema armonioso, y el primero es la justificación por la fe. Ese es el primer elemento del verdadero evangelio. Y yo diría, y no me atrevo a adelantarme, que la justificación por la fe es ese elemento indispensable para que el hombre sea reconciliado con Dios y justificado de sus pecados propiamente dichos. Ese es el primer elemento que debe entenderse dentro del pueblo de Dios, la justificación por la fe. ¿Qué es eso? El siguiente elemento es comprender correctamente la naturaleza del pecado del hombre. La naturaleza del pecado del hombre. Para poder definir correctamente la justificación por la fe, yo tengo que tener claro qué es pecado. Si el pecado es por naturaleza o por elección, si estoy condenado irremisiblemente o si estoy culpado irremisiblemente. Tengo que tener claro el tema del pecado y cómo se resuelve el tema del pecado, porque es una realidad en el pueblo de Dios. El tercer elemento que abarca el verdadero evangelio es la naturaleza humana de Cristo con la que vino a la tierra. O sea, todos nosotros, no nos cabe duda que Cristo es Dios encarnado. Eso no hay duda de que Cristo es Dios.
Pero el punto a analizar dentro del verdadero evangelio es qué naturaleza humana tuvo Cristo cuando vino a la tierra. ¿Una naturaleza inmaculada o una naturaleza pecaminosa con tendencias al mal? Ese es el tercer elemento. Y el cuarto elemento que comprende el verdadero evangelio es la perfección indispensable del pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Esos son los 4 elementos del verdadero evangelio. Que a propósito, estos 4 puntos son los que fueron analizados en el mensaje de 1888, que fue rechazado en su momento, que nos costó a la Iglesia Adventista más de 163 años analizar uno por uno y comprobar con la palabra de Dios que estos 4 elementos son ciertos y verdaderos y absolutamente indispensables para comprender la mecánica del verdadero evangelio. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es el primer elemento del verdadero evangelio? La justificación por la fe. ¿Cuál es el segundo elemento del verdadero evangelio? La naturaleza del pecado, nuestra naturaleza. El tercer elemento, la naturaleza humana de Cristo. Usted dirá, ¿por qué la naturaleza humana de Cristo es tan indispensable para la salvación? ¿Por qué cree usted que comprender la naturaleza humana de Cristo es fundamental para la salvación del hombre? Imagínese donde Cristo hubiera venido en espíritu. ¿Qué sentido tendría? Imagínese que Cristo hubiera venido en una naturaleza superior a la del hombre. ¿Qué sentido eso tendría? Entonces fíjense que ahí ya les doy dando unas pequeñas luces del por qué la naturaleza de Cristo es indispensable entenderla antes. ¿Cuál es el cuarto elemento? La perfección es indispensable antes de la venida de Cristo. Usted dirá, bueno, eso está sencillo. La cuestión es que no es tan sencillo como parece, porque bajo estos 4 postulados se desprenden puntos muy acalorados dentro del mundo evangélico. Muy acalorados, y esto es serio. Voy a empezar con el primero. Hoy voy a colocar las bases. Dentro de 8 días, si Dios quiere, a esta hora, no se pierdan esta secuencia. Traten de venir los que vinieron hoy para que no se pierdan el tema. Hoy vamos a tener la introducción de los 4 fundamentos, tanto los postulados que han sido adulterados y los postulados adventistas oficiales. Y dentro de 8 días en la mañana vamos a tocar los 2 primeros y en la tarde vamos a tocar los 2 últimos. Entonces no se lo pueden perder. Muy bien. Resulta, hermanos, que este tema ha sido muy acalorado dentro del mundo evangélico, porque es que el mundo evangélico versus el mundo adventista. Ustedes saben, hermanos, que el mundo adventista, la filosofía adventista es ser restauradores de verdades. Nuestro objetivo como iglesia adventista y como miembros de la iglesia adventista no es tratar de acomodar la Biblia a nuestras creencias. El objetivo de la iglesia adventista nunca ha sido tratar de cubrir o tratar de esconder errores, sino antes bien mirar cuál es el error y perfeccionarnos sobre el error y demostrar en dónde estaba el error. En pocas palabras, nosotros nos hemos esforzado por ser estudiantes juiciosos que demuestran que la verdad de la Biblia debe ser dada al mundo. Nos hemos, gracias a Dios, sostenido muchos años
y nuestras doctrinas no han sido modificadas después de 163 años, antes bien han sido robustecidas. Pero la cuestión aquí es que muchos de nosotros no hemos comprendido bien en qué consiste estos 4 elementos. Vamos entonces con el primero, que es la naturaleza del pecado. La naturaleza, vamos a empezar desde la naturaleza del pecado, para poder entender la justificación por la fe. Bueno, resulta, hermanos, que en cada punto, en cada elemento de los 4 que les mencioné, hay 2 pensamientos divididos. El pensamiento secular seculorum de los evangélicos, y estamos incluyendo a todos excepto los adventistas del séptimo día. Estamos incluyendo a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los mormones, a todos los que son cristianos, pero en un evangelio diferente. Porque vamos a ver qué creen ellos y vamos a ver qué creen los adventistas, qué creemos nosotros los adventistas. Ahora, la cuestión es que aunque hay esos 2 puntos de vista bien marcados, hay algunos miembros de la iglesia adventista que por alguna razón, por falta de estudio, por falta de juicio, por falta de sacar unas conclusiones concienzudas y perspicaces, se va infiltrando lentamente este tipo de creencias seculares y está perjudicando la forma en cómo el cristiano adventista está viendo el verdadero evangelio. ¿Estamos entendiendo? O sea que está saliendo como un tercer pseudo grupo dentro del mundo adventista, pero no es porque sea por querer, digámoslo de alguna manera, sino porque no lo tenemos claro. Vamos a ver qué piensa el mundo secular con respecto al pecado original. 1, que somos culpables al nacer, que somos culpables al nacer como hijos de Adán. ¿Tienen lo que? Aquí voy a empezar a hacer unos postulados teológicos que ojalá sean asimilables para ustedes. Si no lo entienden, alzan la mano y dicen no entendí. El primer postulado es: somos culpables al nacer como hijos de Adán. Usted dirá, ¿eso es correcto? Pero hay que tener claro la palabra culpabilidad. ¿Realmente somos culpables al nacer? El postulado de los evangélicos dice que somos culpables al nacer como hijos de Adán, que estamos condenados por naturaleza, que ya por el solo acto de nacer ya estamos condenados, que estamos condenados debido a nuestra herencia. Fíjense que aquí está relacionando la herencia de la naturaleza del pecado con culpa y con condenación, y que en el momento en que nacemos ya somos condenados, que nuestra herencia ya nos ha condenado y que irremisiblemente ya no hay esperanza para el hombre porque nacimos así. Que hay pecado en el deseo de pecar, que con solamente el desear pecar ya pecamos. Eso es otro postulado de la nueva teología. También la nueva teología propone de que hay culpa en los malos deseos. Culpa. Que la naturaleza del pecado está asociado al pecado y la culpa. Eso es otro postulado. Que el evangelio debe tratar con una condenación continua. El evangelio tratar con una condenación continua. O sea que nosotros estamos realmente condenados y que el evangelio tiene que tratar todo el tiempo con esa condenación del hombre. Que la naturaleza del pecado será eliminada hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Ese es otro postulado.
Repito, la naturaleza pecaminosa será eliminada hasta que recibamos un cuerpo en la segunda venida de Cristo. Que hay debilidad, imperfección y tendencias, y que estas son pecado. Que estamos predestinados, es otro postulado del evangelio secular, que estamos predestinados, que Dios dice quiénes sufren y quiénes no, que Dios ya escogió quiénes son salvos y quiénes no. Quiere decir que el evangelio secular cree en la predestinación, de que ya Dios sabe cuántos se van a condenar y cuántos van a ser salvos. Ahora, si ustedes notan, en estos postulados que acabamos de leer, hay verdades y mentiras. Vamos ahora a pasar al pensamiento bíblico que ha aceptado y ha adoptado el adventismo y que ha estado predicando hasta el día de hoy. El primer postulado es: el pecado no es la forma en que el hombre básicamente es. Yo no soy pecador por lo que soy, yo soy pecador por lo que escojo. Ese es el postulado bíblico. El hecho de que sea pecador no significa que tenga que pecar. ¿Estamos entendiendo eso? El pecado es la forma en que el hombre escoge. Segundo postulado: el pecado ocurre cuando la mente accede a lo deseable. ¿Ven ustedes la comparación? El pecado ocurre cuando la mente accede. Tercer postulado: la culpa es cuando nuestra voluntad se rebela contra Dios. Quiere decir que entonces nosotros no es que estemos condenados ya por naturaleza, no necesariamente. Aquí está hablando de que la culpa es cuando nuestra voluntad se rebela contra Dios. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo el primer principio, la naturaleza del pecado, los postulados seculares y los postulados que la Iglesia Adventista ha adoptado. Estos postulados que estamos viendo los vamos a ver con más detalle el próximo sábado en la mañana y en la tarde. Estoy dejando las bases. El siguiente postulado es: al pecado le concierne la voluntad en lugar de la naturaleza del hombre. El evangelio secular está concentrado en la naturaleza del hombre. El postulado bíblico está concentrado en la voluntad del hombre. ¿No es así? ¿Qué pasó con el árbol del bien y del mal? Finalmente, ¿de quién era la elección? ¿De quién fue la elección? Del hombre. Por lo tanto, el tema del pecado aquí debe direccionarse no en la culpa que tenemos al nacer, no en la culpa de nuestra naturaleza, porque eso ya es innato, sino en la capacidad de decisión y en la voluntad que yo ejerza sobre el pecado a pecar. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. El pecado es definido como una acción voluntaria. ¿Es bíblico o no es bíblico? Es bíblico. El pecado es definido como una acción voluntaria que se revela en contra de Dios en pensamiento, palabra y acción. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 17. Está después de Hebreos. Santiago 4, 17. Así que
al que sabe hacer lo bueno y no lo hace? O sea que aquí la Biblia está dándonos la opción de... ¿Ven ustedes que es una cuestión de elección el tema del pecado? O sea, no podemos echarnos al dolor como cristianos de que como nacimos pecadores, para siempre pecadores, porque eso no es bíblico. Es que como nacimos con la herencia de Adán, entonces ya no hay nada que hacer para el hombre. Eso no es bíblico. Entonces, lo que la Biblia me postula a mí es que el pecado siempre ha sido una cuestión de elección. Y lo será. El pecado es una acción voluntaria de ejercitar nuestra naturaleza caída por pecaminosa en oposición a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quedó claro el primer postulado bueno y malo de la naturaleza del pecado? Entonces, unos dicen que nacimos completamente pecaminosos, que el pecado existe en el ser humano, que no hay nada que hacer, que nuestra naturaleza ya está completamente condenada y que somos culpables en el mismo momento en que nacemos. Pero la Biblia me enseña a mí que la culpabilidad y que la condenación no es algo que sea hereditario necesariamente, sino que es usted el que elige condenarse y culpabilizarse de sus acciones que cometa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos con el segundo postulado, la naturaleza de Cristo. Miren ustedes lo que viene a continuación. ¿Por qué comprender la naturaleza humana de Cristo es fundamental? La pregunta, el postulado principal es: ¿qué clase de ser humano es Cristo? Que fue humano pero sin pecado. O sea, ¿qué clase de ser humano es ese? Que es humano pero no pecó. Ese es el planteamiento que debemos empezar a preguntarnos. El postulado secular dice que Cristo tuvo que tener una naturaleza no caída, totalmente diferente a la naturaleza que heredamos los hombres. Eso es lo que dicen los... Yo les pregunto, ¿Cristo vino en una naturaleza pecaminosa o inmaculada? ¿Cristo vino con tendencias al mal o completamente exentas de ellas? ¿Cristo usó su divinidad para vencer el pecado? ¿Cristo cómo venció? Pues esos son los postulados muy interesantes. ¿Podemos poner a Cristo como ejemplo para nuestra perfección y santificación? Esos son postulados interesantes. Entonces, si podemos poner a Cristo como ejemplo de vencer el pecado, ¿por qué nosotros no lo hemos vencido aún? Si Cristo, ahora la otra pregunta es, ¿Cristo tuvo una naturaleza superior al hombre como humano? ¿O fue igual a sus hombres, a sus semejantes? Y si Él lo logró teniendo las mismas condiciones que usted tiene, ¿usted por qué no lo ha logrado? Porque nos hace falta más oración y más... Fíjense, la excusa secular del mundo es que Cristo tuvo que tener una naturaleza distinta, Él usó su divinidad, y por eso es que el mundo evangélico ve a la perfección del hombre como una imposibilidad. Por eso es que ellos bailan, unos toman. Yo he escuchado algunas religiones que dicen, no, es que se puede tomar moderadamente. ¿La he escuchado?
es que se puede ir a bailar, pero poquito. Poquitico, moderado, todo por poquito, todo en exceso es malo. Ese es la infiltración peligrosa que se está metiendo en el verdadero concepto del Evangelio. Porque es que aquí entramos al tercer concepto, que es perfección. Vamos a ver entonces los postulados seculares de la naturaleza humana de Cristo. Cristo, mire esta pregunta tan interesante. ¿Cristo tuvo la naturaleza cuando vino a la tierra antes de la caída de Adán o después de la caída de Adán? ¿Cuántos dicen que Cristo vino con la naturaleza que tenía Adán antes de la caída? ¿Y cuántos dicen que Cristo vino con la naturaleza de Adán después de la caída? ¿Se fijan? No sabemos. El postulado dice, para que Cristo sea el segundo o último Adán, Él tuvo que tener una naturaleza no caída. Usted dirá así, ojo, porque las conclusiones rápidas son peligrosas. Estos son los postulados seculares. Miren otro postulado secular. ¿Cristo fue propenso a pecar o a no pecar? ¿Cristo fue propenso a pecar? Miren lo que dice, ¿sí o no? Miren lo que dice el postulado secular. Si Cristo fue propenso a pecar, era entonces, lo hacía inmediatamente un pecador con la necesidad de un Salvador. ¿Será eso correcto? ¿Qué significa la culpabilidad a la vista de Dios? Abarca la naturaleza caída y la propensión a pecar. Por eso, dicen ellos, es imprescindible que Cristo no tuviera ninguna conexión con nuestra naturaleza caída, porque lo hacía inmediatamente pecador por dos situaciones. Porque si vino con una naturaleza caída y con una propensión a pecar, Cristo era culpable delante de Dios, por lo tanto necesitaba de un Salvador. Fíjense ustedes, tremendos planteamientos. Miren esta. Y la voy a preguntar y tienen 10 segundos para que la contesten. ¿Cómo pudo Cristo no tener una naturaleza caída si tuvo una madre humana? ¿Y cómo fue engendrado entonces? Sí, pero engendrado. Pregunta, ¿María era una mujer pecadora, sí o no? Entonces, ¿tuvo a Cristo? ¿Cómo lo tuvo entonces? Pero ¿en qué naturaleza tuvo a Cristo? Es lo que quiero decir. ¿Cristo nació con la herencia pecaminosa, sí o no? Tuvo que ser, porque si María fue pecaminosa, por muy santa que sea, todos nacimos hijos de Adán. Después de Adán, del que nazca después de Adán, es un linaje pecaminoso. ¿No es así? Así que si María tuvo a Cristo, por muy perfecta que fuera, su naturaleza era pecaminosa. Entonces, ¿cómo tuvo que haber venido Cristo? Ahora, miren lo que dicen los evangélicos. Ellos le llaman a esto la Inmaculada Concepción de María. Y dice así:
la sustancia de María fue amoldada a una naturaleza perfecta. Las deficiencias genéticas de María fueron alteradas para que transmitieran a Cristo una naturaleza perfecta. ¿Ustedes qué opinan de eso? O sea, si creyéramos que esto pasó, ¿pondría en desventaja a Cristo, sí o no, sobre nosotros? ¿A qué vino Cristo entonces? Si vino con una naturaleza perfecta. Sí. ¿A qué vino? Pero ellos creen eso. Pero ellos creen eso. Ahora vamos a ver los postulados de Cristo, los postulados bíblicos de la naturaleza de Cristo, que son los que nos debemos concentrar. Dice así: Cristo, miren esta belleza, es que uno no tiene que ser estudiado para cuando les voy a leer esto, ustedes como que la lógica les dice que sí. Miren ustedes qué belleza. Su naturaleza, Cristo la heredó de sus ancestros. ¿Es lógico o no es lógico? Claro. Él tuvo que, si Cristo vino de una mujer, es que no vino de un espíritu solamente, o sea, la influencia del Espíritu Santo, ya vino de María lo engendró, estuvo sujeto a María 9 meses, humano completamente, y dice aquí, su naturaleza la heredó de sus ancestros cuando se convirtió en ser humano. ¿No es así? Siguiente postulado que adopta la Iglesia Adventista: el pecado no es necesariamente por naturaleza, sino por elección. Por lo tanto, miren esto: Cristo pudo heredar nuestra naturaleza caída y pecaminosa sin necesariamente convertirse en un pecador, porque Él eligió no pecar. ¿Ven ustedes la lógica de esto? Entonces, ¿por qué nuestros hermanos evangélicos no creen esto? Porque ellos no creen en la justificación por la fe, sino solamente en la justificación. Me explico. Yo puedo tomar trago y después me arrepiento. Cristo me perdona. Mi naturaleza es así. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es un pensamiento secular. Se están justificando solamente. Pero eso no es lo que me pide la Biblia. La Biblia me pide: sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es posible que Dios me pida a mí su perfección, a un mortal? Pregunta: si Dios pide la perfección en un mortal, ¿es posible? Si Cristo pudo, yo también puedo, por los méritos de Cristo. Lo que pasa es que nos falta es fe. Lo que pasa es que como hemos estado justificando tantos años nuestros gustos y nuestros pecados, buscamos la manera de justificarlos delante de Dios. Pero eso no es verdadera justificación por la fe. Cristo, otro postulado positivo: Cristo se mantuvo siempre sin pecado porque siempre conscientemente escogió obedecer a Dios. ¿De qué manera? Conscientemente escogió obedecer a Dios, nunca permitiendo que su naturaleza heredada pecara contra sus decisiones. Tremendo. ¿Cómo es que venció Cristo entonces? ¿Cristo vino con una naturaleza heredada? Sí. ¿Cristo vino con una naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Cómo venció Él?
porque conscientemente escogió obedecer a Dios. Solamente por eso, porque dependía completamente de su Padre. Imagínense, hermanos, donde nosotros dependiéramos de Cristo como Él lo hacía de su Padre. Nosotros ya hubiéramos hace rato sido una generación de un pueblo iluminante. Ya Cristo hubiera venido hace rato por su pueblo virgen. Porque a propósito, Cristo va a venir es por un pueblo virgen. No por un pueblo que esté prostituyéndose todo el tiempo. Llegará el momento en que Cristo venga por los que estén. Y yo le pido a mi Dios que pueda ser parte de esa iglesia virgen. Es que no sería justo que Cristo esté preparando mansiones, se esté preparando como un novio precioso. Imagínense las vestiduras con que va a venir Cristo por su iglesia. Impecable. Ustedes los que se han casado saben cómo es eso. Perfecto, precioso, preparando casas para usted. Y él dice, ya, ¿cómo estoy? Y el Padre le dice, estás bello. Ya te puedes ir por tu iglesia, por tu mujer, por tu novia. Y Cristo va a dejar caer el incensario de intercesión y va a decir, iré por mi pueblo. Hermanos, ¿no creen ustedes que simplemente y humanamente hablando sería injusto, ingrato, inhumano, infame que Cristo venga por un pueblo y su esposa no esté lista? Esté despeinada, esté desgreñada, no se haya levantado ni siquiera de la cama. ¿Ustedes cómo creen como futuros esposos al ver a su futura esposa en una condición así? Son las 12, es la 1, son las 2 y su mujer nada que llega. ¿Usted cómo se sentiría? Entonces, hermanos, apliquemos esto a la iglesia de Dios. ¿Por qué creen ustedes que Cristo va a venir? ¿Por una iglesia así? Jamás. Si Cristo nos está pidiendo que nos pulamos desde ya, es porque Él quiere verla a usted linda como iglesia. Dice, su herencia fue igual a nuestra herencia. Ese es otro postulado. ¿Cómo dice? Su herencia fue igual a nuestra herencia. No recurrió a ninguna intervención especial de parte de Dios, ni usó nunca su divinidad para vencer el pecado. Si Cristo hubiera usado una partícula de su divinidad para vencer el pecado, esa era la excusa perfecta de Satanás para decir, se fija, la ley es imposible de guardar en un hombre. Miren, sean todos testigos, el hombre no puede guardar la ley, ni Cristo pudo. Por eso Cristo tuvo que venir como hombre y demostrarle a todas las huestes angelicales, infernales. Cuando me refiero a infernales no es que haya un infierno, me refiero a todas las huestes demoníacas, aún a Satanás, a demostrarle de que siendo un hombre se puede guardar la ley de Dios completamente. Por eso Cristo dejó un legado. Y esa es nuestra responsabilidad. Nosotros no somos obedientes ni queremos alcanzar la perfección para vanagloriarnos. No. Nosotros estamos buscando la perfección es para demostrarle a Cristo que también podemos lograrlo como Él lo logró.
Amén. Nuestro objetivo no es justificarnos a nosotros, sino vindicar el carácter de Dios, de que sí se puede ser obediente, porque Cristo lo logró y dejó unos discípulos que también pueden lograrlo. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 17. Así que por cuanto los hijos participan, miren esto tan tremendo. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros estamos sujetos a servidumbre, sí, pero aquí la Biblia dice que así como Cristo participó de carne y sangre, también dejó a unos que pueden vencer en carne y sangre como Cristo lo logró. Amén. ¡Qué maravilla! Gloria a Dios. Cuando Jesús vino como hombre, no se encontraba en el estado de Adán antes de su caída. Eso es otro postulado. ¿En qué naturaleza vino Cristo? ¿Antes de la caída de Adán? No, sino después. Y dice, si Jesús hubiera adoptado una naturaleza humana perfecta, entonces Él no se hubiera puesto lado a lado con el hombre en su necesidad. ¿No es así? Así es. Era en una humanidad caída que Él debía representar a los hombres delante de Dios. ¿Cómo era que debía representar Jesús a los hombres delante de Dios? En una naturaleza caída. Por eso, hermanos, es que podemos ir confiadamente a Jesucristo. Porque Él comprendió nuestras debilidades. Él sabe lo que se siente tener ganas de pecar, pero Él venció porque dependía de su Padre. Tercer postulado, es más breve. La perfección. Hermanos, ¿ustedes creen que la perfección es posible? Antes de la venida de Cristo. Es que no es cuando Cristo venga cuando va a transformar el hombre a perfecto. No, Señor. Y usted dirá, ¿la perfección realmente es posible en un hombre como yo? Ese es un planteamiento secular. Miren lo que dicen los planteamientos seculares. No se puede hablar de perfección porque la culpa reside en nuestra naturaleza con la que nacemos. Además, tendremos tendremos esa naturaleza hasta la muerte o la traslación. Es el postulado tradicional, que vamos a tener una naturaleza pecaminosa hasta la venida de Cristo y que solamente cambiará cuando Cristo venga. Otro planteamiento es que somos igual de culpables a la edad de 70 que cuando teníamos 18. Otro postulado secular es: la perfección de carácter no tiene sentido. Otro postulado es: el solo esfuerzo para obtener perfección moral es legalismo.
y en una negación de la justificación por la fe. Así, después del cierre del tiempo de gracia, el pueblo de Dios será defectuoso. Fíjense ustedes que aún dice el postulado secular que aún después del cierre del tiempo de gracia vamos a seguir siendo defectuosos. El único significado de estar sin pecado es poseer una naturaleza sin pecado, y esto nunca ocurrirá sino solo hasta la venida de Cristo. Esos son los postulados seculares. Ahora fíjense cuáles son los postulados bíblicos de perfección, para que usted me diga si es posible o no. Primer postulado: perfección no es lo mismo que extremismo. ¿Sería? Segundo, no es ser bueno para ser salvo. Usted no es bueno para ser salvo porque la salvación no es por las obras. Usted no podrá hacer nada para justificarse delante de Dios. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Por lo tanto, nuestras obras nunca nos podrán salvar. Entonces, ¿por qué las obras? Pregunto, ¿las obras serán necesarias entonces? Las obras sí son necesarias, porque las obras son el resultado de nuestra fe en Jesucristo. Otro postulado no es para eliminar nuestra naturaleza caída. La perfección no es para eliminar nuestra naturaleza caída. La perfección no es la dependencia de nuestra bondad. Perfección bíblica es victoria total sobre el pecado. Cuando hay sumisión total a Cristo, el pecado se convierte en repugnante. ¿Usted cree que si Cristo mora en el hombre, Cristo puede morar donde hay pecado? ¿O hay pecado o mora Cristo? Por lo tanto, si hay algún defecto, si hay algún pecado en mi corazón, es porque aún Cristo no ha morado por completo en mi corazón. Somos intermitentes como cristianos. Por eso es que no hemos alcanzado esa perfección. Porque es que es lógico, si Cristo está en mi corazón, no puede haber una mancha oscura en mi alma, porque Cristo mora. Si Cristo mora en mi corazón, ¿usted cree que yo diría una palabra que ofenda a mi prójimo? No. Entonces, ¿por qué a veces sí lo hacemos como cristianos? Porque a veces se nos sale el mal genio, porque a veces se nos sale y agredimos al prójimo, agredimos a la esposa, agredimos al esposo, agredimos a los hijos. Duro. Cristo no está morando completamente en el corazón. La perfección no es erradicar nuestra naturaleza pecaminosa, sino la restauración de esa naturaleza mediante una relación con Cristo. La perfección bíblica no es una perfección absoluta y no es una perfección de naturaleza, es una perfección de carácter. Pregunta, ¿el carácter se puede perfeccionar? Sí. Esa es la perfección que busca la Biblia, la perfección del carácter. Muy bien. Y por último tenemos la justificación. ¿Cómo les ha parecido hasta aquí? ¿Cómo les pareció? Vamos con la justificación, el último punto. El orden no altera el producto. La justificación. Los postulados seculares dicen que somos culpables por naturaleza, que mantendremos esa naturaleza hasta la glorificación, que continuamos siendo culpables después de la conversión. Imagínense que el postulado secular dice que somos culpables después de la conversión del cristiano. Dice que aún en las buenas obras pecamos, porque el egoísmo contamina nuestros mejores esfuerzos. Los postulados dicen seculares, no nos debemos enfocar más en la justificación, porque la justificación por la fe implicaría la perfección del cristiano. Imagínense. Cristo lo planteó de la siguiente manera. Cuando el hombre peca,
¿Está condenado a qué? A morir. Porque la paga del pecado es. ¿Por qué no morimos si hemos pecado tanto? ¿Por qué un israelita cuando pecaba no moría inmediatamente? ¿Saben qué hacía él? Él cogía un cordero, llegaba a la puerta del tabernáculo del santuario, confesaba sus pecados, los transfería a la cabeza de ese animalito, simbólicamente su pecado quedaba transferido en el animal. El pecador quedaba como ahora, libre. Y ahora ¿quién queda contaminado? Ahora el pecador que ya era limpio cogía su cuchillo, él mismo degollaba el animal, porque él murió en su lugar. Ahora apliquemos eso hoy como cristianos. ¿Qué pasa cuando nosotros pecamos? Nosotros tenemos dos opciones: o morimos o le transferimos nuestros pecados al Cordero de Dios que quita el pecado del medio. Cuando pecamos, transferimos nuestro pecado a Cristo. Cristo se hace culpable por nosotros y ahora nosotros ¿cómo quedamos? Libres de pecado. Ahí es cuando Cristo nos justifica. Y ahora Cristo ¿cómo queda? Contaminado. Cristo recibe todos esos pecados. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Murió por qué? Por esos pecados que yo le transferí. Por lo tanto, todo pecador que coloque los pecados en el Cordero de Dios y los confiese y se aparte, somos ahora justificados en Cristo Jesús. Pero queda una parte por hacer: seguir pecando porque como Cristo me perdona. Ese es el postulado que hay que hacer. Esa es la verdadera justificación. ¿Cuál es la parte que me toca a mí? No seguir pecando, porque si lo seguimos haciendo, estamos echando por tierra ese sacrificio de Cristo que hizo por nosotros. Y Cristo no va a estar todo el tiempo recibiendo sus pecados y confesándolos. Va a llegar el momento en que Cristo va a decir: consumado es. El que es justo siga siendo justo. Él va a tener que venir un día por lo que fue. Dios quiera que cuando Él venga por su pueblo, nosotros estemos preparados. Amén. Queridos hermanos, que este mensaje haya sido esperanzador y que ustedes escojan las dos opciones que el Evangelio les da: si los postulados seculares o los postulados que me proponen un verdadero Evangelio. La verdadera justificación, la perfección antes de la venida de Cristo. Nuestra naturaleza pecaminosa, aunque pecaminosa como naturaleza, podemos vencerla porque es una cuestión de elección. Y la naturaleza de Cristo me enseña de que Cristo, siendo humano, vino como hombre, no usó su naturaleza, venció por el poder de Cristo, de Dios el Padre, y lo logró demostrándole al universo que la ley se pudo cumplir. Nos queda a nosotros como discípulos conservar esos 4 legados y demostrarle al universo de que nosotros como discípulos también podemos ser como Cristo fue. Que Dios los bendiga. Voy a invitarlos para que nos arrodillemos. Y les voy a pedir una consagración hoy. Los que se puedan arrodillar.
Oremos. Amén. Padre nuestro, Santísimo Dios de Israel, invocamos tu sacratísimo nombre para darte gracias porque nos has mostrado un evangelio asequible, un evangelio posible, un evangelio donde no solo nos justificas, nos liberas de nuestro pecado, sino que nos invitas a ser perfectos. Amén. Y nos invitas a ser perfectos no para nuestra conveniencia, sino para la glorificación de Dios, para demostrarle al universo de que un grupo de hijos tuyos sí lo puede lograr. Amén. Cristo vino a esta tierra, no solamente para vencer el pecado, guardar la ley y todos los estatutos de tu boca, sino que también vino para dar un ejemplo y dejar un legado de cristianos que pueden lograrlo por su poder. Amén. Ayúdanos a depender de ti, a no acariciar más los pecados, a no justificarnos porque es que nacimos así, sino que tengamos muy en claro que el pecado es una cuestión de elección y que somos nosotros los que elegimos pecar o no pecar, porque la victoria de los que quieran vencer está garantizada en Cristo Jesús. Amén. No solamente Cristo lo logró, Elías lo logró, Enoc lo logró. Muchos hombres de fe lograron caminar contigo en esta tierra. Permítenos a nosotros lograr lo mismo, porque queremos estar para siempre cerca de ti. Amén. Bendice a tu pueblo y guárdanos para siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermanos, por su paciencia.